Hola a todos, soy Abel López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de preguntas y respuestas. En este caso estamos en la número 2. ¿Qué es preguntas y respuestas? Pues bien, como la palabra lo dice, es sencillo. Vosotros preguntáis y yo os respondo. A través de una imagen, ¿no? del cuadro de comentarios de una imagen que cuelgo en Facebook, podéis realizar todas las preguntas que queráis relacionadas con la fotografía. Y bueno, y a los pocos días, cuando habéis puesto todos en común vuestras preguntas, pues las voy respondiendo. Pues bien, vamos a empezar con las preguntas. Hoy hay bastantes preguntas, tenemos 2 folios de preguntas y bueno, espero que os ayuden en cuanto a los que me habéis preguntado, ¿vale? Y a los que no me habéis preguntado, no os habéis atrevido, espero que también las respuestas os ayuden a dudas que a lo mejor tenéis, a lo mejor compartís con sus usuarios de digitalreforyou.com. Pues bien, la primera pregunta es de Rodrigo Cristobao, que dice: hola, yo te quería hacer una pregunta que me tiene como loco. Y la pregunta es que si vos sabrías qué programa me puedo descargar para poder ver la pantalla de mi Nikon D3100 por la computadora. O sea, que mi PC sea como la pantalla de mi cámara. Bueno, muchas gracias, espero que me puedas contestar. Pues bien, es una buena pregunta que no me han hecho muchas veces, pero que, por desgracia, tiene una respuesta que no le va a gustar mucho a Rodrigo. Pues bien, la Nikon D3100 no tiene un software, no tiene manera de hacer un disparo remoto. Lo que Rodrigo quiere es poder, por ejemplo, conectar la cámara con el USB al ordenador y desde el ordenador poder disparar la cámara, controlarlo y demás. Pues bien, Rodrigo, lamentablemente con una D3100 no puedes. ¿Vale? Para esto nos tendríamos que haber ido a una gama un poquito superior. Por ejemplo, ya en la D3200 sí que podrías conectarte a través de Wi-Fi a la cámara, y en los modelos anteriores, en una gama más alta, puedes utilizar un software de Nikon para poder disparar, hacer un disparo remoto y este tipo de cosas. Es decir, lo utilizas en el ordenador. Por ejemplo, en Canon sí que en toda la gama tiene esta opción, pero en el caso de la D3100 no tiene un disparo, por así decirlo, un control asistido desde un ordenador, por desgracia. Siguiente pregunta, es de John García. Hola, tengo una duda sobre Giro 2. Se refiere a las cámaras GoPro, a las cámaras de vídeo que también hace foto de GoPro. En este caso es una Giro 2. Se apaga cada 60 segundos. ¿Cómo la configuro para que esto no vuelva a pasar? Pues realmente no sé exactamente qué te está pasando en la cámara. Es raro que una GoPro se apague cada 60 segundos. Yo te invitaría a que revisaras que la tarjeta de memoria que tienes es de una velocidad rápida, que no estás utilizando una tarjeta muy lenta. ¿Cómo saberlo? Pues bien, en las tarjetas, a ver si tengo por aquí alguna para poder mostraros, porque no quiero desenchufar la que tengo en el ordenador ahora mismo. Dejadme un segundo. Sí, aquí la tengo. Pues bien. Bueno, no lo vais a ver en la ventana. Aquí en la tarjeta de memoria normalmente siempre tenemos un círculo, un semicírculo, porque por un lado va un poquito abierto, con un número dentro. Estos números van a ser un 4, un 6 o un 10. En función del número que tenga va a ser la velocidad de nuestra tarjeta. Nuestra tarjeta va a ser más rápida o más lenta contra el número sea mayor. En este caso esta tarjeta de memoria pone 10. Esto es la clase 10, que es la clase más rápida. Luego tenéis de clase 6 o de clase 4. Si tienes una tarjeta de clase 4, John, seguramente el problema por el que la cámara se está apagando sea porque la tarjeta no tiene un ancho de banda tan grande como el que está generando la cámara. Es posible, ¿vale? A lo mejor es por otro motivo, pero sin ver la cámara y sin tener más información no me atrevo a decirte que sea otra cosa. Pero que yo sepa, no se puede configurar de ninguna manera una GoPro en el sentido de que se apague cada X segundos. La siguiente pregunta es de Antonio Gil Castañeda y dice esto: saber qué diafragma usar, sin poder usar la hiperfocal ni ninguna app. Solo hacer fotografía de paisajes. Es complicado cuando tienes prisa. Al final tiro a F8, F11 o F16 y a HUR. Y luego a revelar te das cuenta que el primer plano no se ve bien y realmente merece la pena comprarse un filtro circular de densidad neutra variable. Esperad, me estoy liando un poco. Es decir, que cuando sueles hacer fotografía de paisaje, para no complicarte la vida y porque vas con prisa, haces fotografías con diafragma 8, 11 o 16. Luego al revelarlas te das cuenta de que el primer plano está desenfocado y
Vale, eso es una pregunta. Y luego aparte, me preguntas que si merece la pena comprarse un filtro de densidad neutra variable circular. Parece que salen una X y si no tendrías que comprar 2 o 3 ND fijos. Saludos y siga así. Bueno, Antonio, no me lo has puesto muy fácil para leer tu pregunta. En cuanto a disparar fotografías de paisaje, vamos a ver. Dependiendo, al fin y al cabo, el problema que tú tienes es la profundidad de campo. Dependiendo de la óptica que utilicemos, tendremos una profundidad de campo mayor o menor. ¿Qué quiero decir con esto? Si utilizamos un teleobjetivo, es decir, si estamos fotografiando un paisaje con una óptica de 50 milímetros, no vamos a tener una profundidad muy grande. Es decir, aunque estemos disparando un diafragma 8, un diafragma... A ver si me explico. Un diafragma 8 en una óptica de 50 milímetros, vamos a suponer que nos da 15 metros de profundidad de campo. Pues un diafragma 8 en una óptica angular, una óptica de 20 milímetros, nos va a dar, por ejemplo, 40 metros. ¿Por qué? Porque la óptica, al ser más angular, tiene una profundidad de campo mayor. Entonces, para tu caso, para fotografías de paisaje, te recomiendo que siempre que dispares, o bien con el objetivo zoom que te venía con la cámara, o con otro objetivo, que dispares en posiciones angulares. Siempre que dispares en estas posiciones, lo que vas a conseguir es tener una profundidad de campo mayor. Y luego, aparte de eso, te recomendaría que cierres el diafragma todo lo que te sea posible. Si puedes cerrar el diafragma a un F32, cierra un F32. Vale, vas a aumentar la profundidad de campo. Ahora, cuando cierres mucho el diafragma, asegúrate de que no tengas manchas en el sensor. ¿Vale? Cuando cerramos mucho el diafragma y tenemos pequeñas manchitas en el sensor de la cámara, es cuando más aparecen, cuando más se notan. Pero ya te digo, en un principio tienes un problema de profundidad de campo. Si enfocas a infinito, sí, el primer plano te va a salir desenfocado, pero estás jugando con la profundidad de campo, no puedes evitarlo. Tienes que hacerte una o la otra. La mejor opción es una óptica angular, que te asegura una profundidad de campo muy grande, y aparte utilizar un diafragma muy cerrado. Vale, si utilizas una óptica más larga, si utilizas un 50 milímetros, un 85 milímetros, vas a tener siempre ese problema, porque la profundidad de campo de estos objetivos es más corta, es más pequeña. Ahora, en cuanto a comprarte un filtro de densidad neutra, he leído, me han preguntado en otras ocasiones esto de utilizar filtros de densidad neutra variable. No conozco estos filtros. Yo conozco los filtros de densidad neutra por 2, por 4, por 8, que en función del número del filtro meten diafragma. Conozco los filtros polarizadores variables, porque un filtro polarizador tiene que variar. Tenemos que dirigir las ondas de luz y por eso un filtro polarizador sí que varía. En ocasiones podemos confundirnos al comprar un filtro entre uno polarizador y uno de densidad neutra porque son oscuros. Nosotros vemos un filtro de polarizador y a simple vista es un filtro gris, es un filtro oscuro. Nos puede parecer igual a simple vista que un ND, que uno de densidad neutra, pero no lo es. Personalmente no tengo experiencia con filtros de densidad neutra variables porque no los conozco. En cuanto a los fijos, me preguntas que si merece la pena por no llevar 2 o 3 filtros de densidad neutra. Densidad neutra vas a encontrar filtros de 2, 4 y 8, no vas a encontrar mucho más. Dependiendo de la fotografía que vayas a hacer, si sueles hacer un tipo de fotografía a una hora concreta, casi siempre vas a utilizar el mismo. Si no estás muy seguro de cuál adquirir, yo te recomiendo que adquieras uno medio. No te vayas ni al bajo porque te quedes corto, ni al alto porque sea demasiado. Cómprate uno medio y prueba. Sí que puedes utilizar un filtro polarizador para intentar oscurecer una escena. Normalmente es equivalente a uno de densidad neutra por 2. No es muy grande un polarizador, pero tienes la pega de que te va a polarizar la luz, es decir, te va a evitar reflejos, te va a oscurecer los cielos, te va a oscurecer el agua y a lo mejor no es exactamente lo que estás buscando, ¿vale? Yo te recomendaría más, pues eso, una densidad neutra que sea medio. La siguiente pregunta es de Gerard García. Vamos a moverlo un poco para que lo vayáis viendo bien y no moleste el recuadro de la cámara. Gerard García. Me cuesta mucho ajustar los valores de velocidad de obturación y apertura en modo M. Me gustaría conocer o entender el por qué tengo que subir y bajar un valor dependiendo de la fotografía para que me quede perfecta. Muchas gracias. Pues bien, Gerard, te explico. Cuando tú estás ajustando la velocidad de obturación en el diafragma, por así decirlo, tú cuando haces una fotografía, para conseguir una exposición perfecta, necesitas un equilibrio perfecto, ¿vale? Es como una balanza, tiene que estar siempre
en equilibrio. No sé si conoces las balanzas antiguas en las que se pesaba algo y para saber el peso se ponía un contrapeso en el otro lado. Entonces, cuando estaba equilibrada es cuando se sabía el peso que tenía. Pues bien, es muy parecido la manera de hacer una correcta exposición. Cuando tú abres el diafragma de la cámara, está entrando más luz a la cámara, entonces necesita menos tiempo. O sea, más diafragma, menos tiempo. Si cierras el diafragma está entrando menos luz, así que tienes que incrementar el tiempo. Parece muy complicado, ¿vale? Pero cuando tú utilices la cámara, yo por ejemplo, cuando estoy utilizando la cámara, estoy viendo por el visor y disparo una fotografía y no obtengo el resultado que quiero, digo no. Quiero, por ejemplo, quiero hacer una fotografía con una exposición más lenta, ¿vale? Quiero que, por ejemplo, me salga un rastro de una persona que está corriendo. Pues bien, simplemente lo único que hago es, si la primera fotografía la he disparado a un 100 ISO, yo sé que la puedo bajar a un 60avo de segundo, o sea, perdón, a un 100 ISO, a un 125avo de segundo, pues yo sé que si la quiero que salga más movida, pues bajaré un 60avo de segundo. Como he bajado un paso de diafragma, si la primera fotografía, al hacerlo en más tiempo, lo que tengo que hacer es cerrar el diafragma. Como de un 125avo he bajado un diafragma, he bajado a un 60avo de segundo, es decir, he bajado un escalón, pues lo que tengo es, al ser más tiempo, tengo que cerrar el diafragma un escalón. Si la primera foto la he disparado a un 3,5, pues la tengo que disparar a un 6,3. Ya está, es decir, siempre, según abrimos tenemos que hacer más pequeño y según cerramos tenemos que hacer más grande. Es un equilibrio perfecto. Cuando nos conseguimos meter eso en la cabeza, cuando tenemos la práctica suficiente y cuando tenemos el control sobre nuestra cámara suficiente como para saber que según subo uno, bajo otro y según bajo uno, subo otro, todo es más fácil. Muchos que me preguntáis por qué cámara adquirir, oye, no sé si comprarme esta cámara, ¿vale? Esto es una cosa que es muy importante en las cámaras cuando disparamos en modo manual, ¿vale? Yo cuando utilizo la cámara siempre disparo en modo manual. No utilizo prioridades, no utilizo una prioridad de apertura ni una prioridad de obturación. No quiero que la cámara decida nada por mí. Mi fotografía es mi estilo de fotografiar y mi estilo lo pienso yo y lo decido yo. Entonces, yo soy el que dice a la cámara lo que tiene que hacer. Lo bueno de los cuerpos profesionales o que son más avanzados que un cuerpo amateur es que yo, por ejemplo, cuando disparo en modo manual tengo esta rueda superior en mi 5D que es para la velocidad de obturación y esta para el diafragma. Entonces muchas veces, según giro a la derecha en la de la rueda de velocidad, giro a la izquierda la de diafragma. Es decir, puedo ajustar los dos a la vez. Ya te digo, cuando estás muy metido y estás en ese momento que estás disparando fotografías, que estás muy concentrado, no hace falta ni que mires el exposímetro. Yo muchas veces no miro el exposímetro, lo miro la primera vez. Después ya voy calculando la exposición de memoria porque sé que según subo la velocidad tengo que abrir el diafragma y según bajo la velocidad tengo que abrir el diafragma, cerrar el diafragma. Bueno, espero que te haya ayudado, Gerard. La siguiente pregunta es de Javier Pérez. Buenas, David. Llevo varios meses siguiéndote y quisiera darte mi enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Javier. Eres una inspiración para muchos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Conoces alguna web donde vendan productos de fotografía a precios bajos, por ejemplo? En el mundo de los músicos existe la web alemana www.tuman.de. Gracias y así. Pues bien, Javier. Tengo dos respuestas para ti. Una, que es la primera, que no te va a ayudar mucho, es... Si alguna tienda de fotografía está interesado en que en este tipo de preguntas puedan acabar en su página web, solo tenéis que contactar conmigo, david@digitalrefolio.com y oye, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Ahora, Javier, en cuanto a la pregunta de dónde puedo encontrar accesorios económicos, pues bien, yo te diría que dependiendo del tipo de accesorio que estés buscando. Si estás buscando, por ejemplo, un accesorio que no requiere tecnología, por ejemplo, un parasol. Tienes infinidad de tiendas chinas que te pueden mandar un parasol, que al fin y al cabo es un molde. Puede tener el plástico un acabado mejor o un acabado peor. Pero cuando llegues a un nivel en tu fotografía, querrás el parasol que a lo mejor te puede suministrar el fabricante, que te puede vender Nikon o te puede vender Canon, ¿vale? Pero si es sobre todo son cosas, es un aparato que quieres para salir del paso, algo que no vas a utilizar mucho, que realmente te va a salvar un día o una sesión de fotografías cada 3 meses. Pues ya te digo, si no tienes tecnología, tienes infinidad de tiendas chinas, por ejemplo,
Deal Extreme, eBay, en eBay puedes encontrar infinidad de cosas que todas las de importación de Hong Kong y que son muy baratas, te puedes ahorrar mucho dinero. Ahora, eso sí, como te digo, que no sean tecnológicas, que no requieran ningún sistema. Hace unas semanas, los que seguís digitalreforyou.com y los que estáis suscritos a mis actualizaciones públicas en Facebook, os recuerdo que os podéis suscribir a mis actualizaciones, me podéis encontrar como David López Villalta en Facebook. Bueno, pues hace unas semanas, los que me seguís en Facebook, visteis como me llegó un nuevo juguete de China, que es un micrófono inalámbrico, es un micrófono para cuando grabo vídeos con la cámara poder moverme, ¿vale? Siempre he estado con esto, que es un cable alargador de 5 metros, con un micrófono de cable normal, pero esto me resulta muy incómodo, sobre todo para esta próxima primavera-verano. Haré vídeos y tutoriales en la calle y esto me iba a resultar muy incómodo. Entonces compré este micrófono en Deal Extreme. Es un micrófono inalámbrico que me costó $10. Es muy barato. Un micrófono inalámbrico de, por ejemplo, Sony cuesta 500 euros. No me puedo permitir gastarme 500 euros para hacer vídeos en los que son tutoriales que os ayudan a vosotros y que son gratis de ver. Entonces no puedo invertir 500 euros en esto. Por lo tanto, bueno, esto es una solución. No tiene la calidad que podía tener este micrófono que te digo de, por ejemplo, de Sony, o un Sennheiser, o un... Está claro, y cuando lo compré era consciente de ello. Es una locura pensar que gastándome 10 euros puedo suplir un aparato que cuesta 500. Pero me va a ayudar a salir del paso. No me va a dar la calidad que quiero, porque quiero daros una calidad muy buena, quiero daros vídeos de contenidos de una calidad muy alta, pero no me lo puedo permitir. Entonces, sabía lo que estaba comprando, decidí, bueno, esto me salvará, esto me ayudará. El día de mañana, pues, poder adquirir otra cosa. Entonces, si estás buscando algo más tecnológico, te recomiendo no buscar ahorrarte mucho dinero si quieres una cierta calidad. Si es para probar, si es para experimentar, oye, puedes experimentar. En las páginas que te he dicho también puedes encontrar cosas muy sencillas, disparadores de flash remotos, ese tipo de cosas. Ahora, no te recomiendo que adquieras en estos sitios temas de óptica. Temas de óptica me refiero a no objetivos solamente, sino un filtro, ¿vale? Estoy cansado de escuchar a gente o de ver gente o de gente que me pregunta, oye, tengo un objetivo de Nikon, un 24-70-2.8 que cuesta 1000 euros y quería un filtro. Y bueno, entonces tú les dices, oye, pues tengo, mira, te puedo ofrecer un filtro de esta marca, ¿no? Que es un fabricante de ópticas alemán, que es una marca muy buena, no demos nombres, y luego tengo este otro filtro que es de un distribuidor nacional que los importa de China y que bueno, que no es tan mal. Uno cuesta 80 euros, otro cuesta 10. No, dame el de 10. Vale, te doy el de 10. Pero tienes un objetivo de 1000 euros, tienes una óptica 24-70 con un recubrimiento Super Crystal de Nikon, con un diafragma 2,8. Tienes una óptica en la que Nikon ha trabajado mucho y en la que ha utilizado muchos ingenieros para dar una calidad. Y le estás poniendo delante un cristal que fabrican en China sin ningún tipo de control. Allá tú, ¿vale? Pero eso es óptica. O sea, dices, no, es que es para proteger. Ya, pero es que la imagen que vas a fotografiar, lo primero que haces es pasar por ese cristal. Y después por los otros 8 cristales que Nikon se ha currado. ¿Vale? Pero el primero es ese. Entonces, si ese es malo, todo lo demás que va a pasar por los demás es malo. Ya no te vale de nada tener un objetivo de 1000 euros, no te vale tener de nada una óptica muy trabajada porque tú la estás estropeando con ese filtro. ¿Me entendéis? Es decir, tenemos que saber en lo que podemos ahorrar mucho y en lo que a lo mejor no nos va a salir a cuenta ahorrar. Bueno, la siguiente fotografía... Pero joder, fotografía, estoy yo bueno. La siguiente pregunta, de Damián Villalba. David, quiero mejorar mis fotografías de interior y con poca luz, sin subir tanto el ISO para que no queden con tanto ruido. Con el flash pequeño integrado, ¿qué ISO y velocidad? Y para adquirir uno, ¿qué flash me recomiendas? Es la Canon EOS 1100D. Gracias. Bueno, pues a ver. La fotografía de interior siempre es fotografía complicada, ¿vale? Si no quieres subir mucho el ISO, es que depende de lo que llame subir mucho el ISO. Con la cámara que tienes, pues sí, son cámaras que tienen un poco más de ruido, ¿no? Porque son gamas bajas con unos procesadores de imagen menos potentes.
pero si no quieres subir mucho el ISO, una fotografía con flash a lo mejor no es la solución. Cuando haces una fotografía de interior con el flash, ten en cuenta que tienes muchas superficies, por ejemplo, en una casa. Vamos a suponer que, Damián, que trabajas en una inmobiliaria y quieres fotografiar, pues eso, quieres fotografiar casas por dentro. Entonces, si utilizas flash, te va a salir en todas las imágenes el reflejo del flash. Un espejo, te va a salir el flash. Un marco de una ventana, te va a salir el flash. Entonces me dices, ¿qué flash me recomiendas? Bien, yo personalmente te recomiendo cualquier flash dedicado que puedas poner a la cámara, ¿vale? Con flash dedicado me refiero a esto, ¿vale? Un flash que puedas montar encima de la cámara. Pero si te puedes permitir un flash que tenga controles manuales, mucho mejor. ¿Qué te digo yo con controles manuales? Pues te digo que puedas elegir tú la potencia de flash que estás disparando. ¿Para qué? Para que no dispares en TTL, para que no dispares en modo manual. Si tienes un flash con la posibilidad de ajustarlo tú, ya tienes un buen paso dado porque aprenderás a cómo empezar a utilizar el flash. Y lo segundo que es obligatorio que tenga el flash es que se pueda rotar. Es decir, que puedas hacer esto, que puedes levantar la lámpara. ¿Para qué? Porque cuando estás haciendo fotografías de interior, si utilizas el flash directo, es lo que te he comentado, en una ventana, en un cristal, en cualquier cosa, te va a salir el destello de flash, porque la luz va, rebota y vuelve. Pero si por el contrario lo que haces es rebotar la luz en el techo, lo que vas a conseguir es, si tuvieses en el techo una lámpara de la potencia de un flash. ¿Me entiendes? Entonces vas a conseguir una iluminación muy buena. Es lo que se llama rebotar un flash en el techo. ¿Por qué te digo que tenga opciones manuales? Porque puedes rebotar un flash en el techo utilizando el TTL. Puedes hacerlo. Pero no puedes ajustar el resultado que quieres. Si disparas una fotografía con el flash rebotado y la disparas en formato RAW, pues luego sí puedes manejarla, puedes intentar editarla. Pero yo siempre que disparo con el flash rebotado en techos, lo disparo en modo manual. Entonces yo decido la exposición que quiero. Si lo quiero subir un poco más, si lo quiero bajar un poquito. Es lo ideal, ¿vale? Rebotar el flash en el techo. Ahora, ¿qué flash? Da igual, mientras tenga los requisitos que te he dicho, que se pueda rotar el cabezal. Y si tiene control manual, mucho mejor. Pero no te vuelvas locos, tienes marcas como Metz, por ejemplo, un Canon, un 430 de Canon es una buena opción, pero Metz te vas a ahorrar algo de dinero. Nissin, Yongnuo, hay muchas marcas, ¿vale? Pero ya te digo, lo primordial es que lo puedas rebotar en el techo, ¿vale? Si lo puedes rebotar en el techo, casi seguro que vas a poder bajar mucho el ISO y demás. Además vas a ver que es una luz muy suave, ¿no? La luz rebotada en el techo. Bueno, a ver, la siguiente pregunta es de Kevin Chávez. ¿Qué tal, David? La falta de estabilizador de imagen en el Canon 50 1.8 ¿es de preocuparse o sí se puede trabajar con este? Vamos a ver. Te comento, el estabilizador de imagen es una lente que está dentro de la cámara que se mueve. El estabilizador de imagen no siempre ha estado ahí. Yo cuando aprendí fotografía prácticamente ningún objetivo llevaba estabilizador de imagen. Todo este tema de estabilizador de imagen ha surgido más con el mundo de las cámaras digitales. Ha surgido más, ¿por qué? Porque ha surgido, digamos, con el fin de que un usuario que es muy amateur, un usuario que no entiende una cámara reflex, que no sabe lo que significa una velocidad de obturación, dispara fotografía a pulso y se dio el caso de que había gente con cámaras en la mano, con cámaras reflex, que solo la utilizaban en modo automático. Entonces, claro, la cámara en modo automático elige el diafragma y la velocidad de obturación como le da la gana. Pero estas cámaras se vendían con unas ópticas que eran 18-55 que son muy poco luminosos. Entonces la velocidad de obturación era bastante lenta y en fotografías en interior en las que no se usaba el flash, pues salían movidas. Más que como una innovación, el estabilizador de imagen se extendió a muchos objetivos, yo creo, que más por una necesidad del fabricante de poder dar al cliente una cámara que dé unos mejores resultados sin saber. Es decir, yo como un consumidor me compro una cámara reflex, me gasto en una cámara 1000 euros, que me viene con un objetivo que no entiendo, que no sé, pero supongo que es buena, no me he gastado 1000 euros. Voy a casa, hago una fotografía y me sale movida. Conclusión, esta cámara es una mierda. No, yo soy una mierda porque no sé cómo utilizar esa cámara. No, es como si alguien se compra una excavadora para plantar un árbol y dice, es que he roto una tubería, vaya mierda excavadora. No, es que no estás utilizando la herramienta que debes utilizar a lo mejor, ¿vale? Os quiero decir con esto que no es el fin del mundo el estabilizador de imagen. Yo todo lo disparo con una óptica, o
sea, yo la 5D siempre utilizo una óptica 50-1.4 que no tiene estabilizador de imagen. Y me dirás, es que es un 1.4, es que con un 1.4 no necesitas estabilizar la imagen. Pues no, no es que no necesites estabilizar la imagen. Lo único que necesitas para suplir el estabilizador de imagen es que tú sepas que no tienes estabilizador de imagen. Si tú sabes que no tienes estabilizador de imagen, tú tienes que saber que por debajo de un 125 avos de segundo estás en peligro. Te puede salir movido. En caso de que no tengas más remedio que disparar por debajo de un 125 avos, revisa la imagen que has hecho. Si disparas una fotografía después, oye, vete al play, a zoom, mira que esté todo enfocado, que no esté la imagen trepitada. Entonces, lo único que tienes que hacer con un 50-1.8 que no tiene estabilizador es llevar cuidado. Saber que por debajo de una velocidad no puedes disparar, o si disparas, tienes que llevar más cuidado, ¿vale? Ahora, no es malo, todo lo contrario, ¿vale? El estabilizador de imagen es una lente más y hay una pregunta más abajo en lo que lo pregunta y, bueno, luego veréis la respuesta a la otra pregunta. La siguiente pregunta es de Omar Borjas. Hola, te escribí a tu página pero prefiero ponerlo aquí también, para ver si obtengo respuesta más rápido. Me compré esta cámara, Canon SX50HS, con una memoria de 64 GB y cada vez que grabo se quedan 16 minutos. No tengo idea por qué. Porque, ¿podrías dar algún dato con respecto a esto? ¿Es por la cámara o por la misma memoria SD? ¿Puedes hacer alguna comparación de esta cámara con la 60D, por favor? Bueno, la comparación no te la puedo hacer ahora y no suelo hacer comparaciones de cámaras de familias diferentes. Es como si te comparo, por ejemplo, un Ferrari y te comparo una furgoneta. Uno es para llevar 7 personas y otro es para correr mucho, ¿vale? No, son cosas diferentes y no... Es muy difícil de comparar una cámara que está en otro mundo de otra cámara. Puedes sacar cosas buenas de una y cosas buenas de otra. A un usuario le puede parecer una SX50 le puede parecer una gran cámara y que es su cámara perfecta, y a otro usuario le puede parecer una cámara malísima, sin embargo al revés. O sea, al usuario de una 60D le puede parecer una maravilla y luego coger una SX50 y decir, uff, lo que me he perdido. Bueno, en cuanto al tema de la memoria, te comento, nosotros cuando hacemos fotografías, sea bien en una cámara de vídeo, en una cámara de fotos, en cualquier cámara, estamos utilizando tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria van formateadas, tienen un sistema de archivos que se llama FAT32. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tarjeta de memoria habla un idioma, como yo hablo español, otro habla inglés, otro habla alemán. Pues este idioma que hablan las tarjetas de memoria se llama FAT32. Entonces, este idioma tiene una limitación lingüística, vamos a decir, en el cual no se puede crear un archivo, no se puede generar un fichero de más de 4 GB. Nunca. A los 4 GB de capacidad la cámara debe parar porque no puede hacer un fichero tan grande. ¿Qué pasa? Que a los 16 minutos tu cámara está llegando a un archivo de 4 GB. Entonces la cámara debe parar. La cámara parará y dejará de grabar a esperas de que tú vuelvas a accionarla para que vuelva a empezar a grabar. Hay software, sobre todo para cámaras reflex, te puedes descargar, por ejemplo, el conocido Magic Lantern, que en algunos modelos habilita la posibilidad de que cuando la cámara genera un archivo tan grande, para y comienza otra vez sola a grabar. No es el caso de esta, ¿vale? En este caso es completamente normal. Tienes una tarjeta de 64 GB, pero que no podrás llenar de vídeo por este tema. ¿Por qué te digo que no podrás llenar de vídeo? Porque, oye, sí, puedo grabar un vídeo de 16 minutos, que son 4 GB, pero puedo grabar 10 vídeos, que son a lo mejor 60 GB. Pues no, tampoco puedes. Normalmente las cámaras de fotografía, para que sean denominadas como tal, solo pueden tener un máximo de 29 minutos y 59 segundos de grabación por cada tarjeta de memoria. Es decir, en una misma tarjeta, como máximo, aunque entre, podrás grabar solo 29 minutos y 59 segundos. ¿Esto por qué? Pues por temas legales, sobre todo. Si la cámara superase esto, tendría que pagar unos impuestos también, aparte de como cámara de fotos, como cámara de vídeo. Y esto le incrementaría el precio. Por ejemplo, cuando el producto entra en la Unión Europea tiene un arancel, tiene un impuesto para cámaras de vídeo. Pongamos 50 euros. Y luego tiene un arancel para cámaras de foto de pongamos 50 euros. Si la cámara graba más de 20-30 minutos, tendrá que pagar 50 euros porque es una cámara de vídeo. Y que además tendrá que pagar 50 euros porque es una cámara de fotos. Entonces, el producto se encarece mucho y el fabricante pone estas limitaciones
porque son limitaciones legales para que el producto no se encarezca, sencillamente. ¿Vale? Por eso te digo, como máximo podrás grabar por tarjeta de memoria 29 minutos y 59 segundos. La solución es que tengas un par de tarjetas. O sea, yo si vais a utilizar mucho las cámaras para vídeo, os recomiendo tener un par de tarjetas de 16 o de 32 gigas, ¿vale? Porque a lo mejor no vais a utilizar, tenéis una de 64 gigas, llenáis esos 29 minutos y 59 segundos, que en tu caso serán alrededor de 8 gigas, y ya no vas a poder utilizar más esa tarjeta para hacer vídeo. Vas a ver que no te entrarán más fotos, pero no te entrarán más segundos de vídeo. Espero que te haya servido la respuesta. La siguiente pregunta es de Marcerastre. ¿De qué es la remera que llevas puesta? Pues es una camiseta de digitalreforyou.com. Estoy trabajando para que en los próximos meses poder ofreceroslas en la página web. Esta junto a otros diseños, ¿vale? Pero no es fácil, ¿vale? Es todo mucho más complicado de lo que puede parecer, y bueno, la verdad es que me está dando bastante dolores de cabeza poder ofreceros las camisetas. Todo son pegas, vender a través de eBay, de cualquier plataforma, tiene muchas dificultades, la verdad. Y bueno, estoy trabajando para que en un futuro os la pueda ofrecer. La siguiente pregunta es de Patricia Cecilia Caro Díaz. Una duda que me confunde es que tengo la SX40HS, que dice que tiene un objetivo 24-840, pero cuando voy a especificaciones de la foto me indica que en su máximo zoom 840 es equivalente a 150,5 milímetros. ¿Esto es lo mismo que los milímetros de los objetivos de una reflex? O sea, que un objetivo de 200 milímetros de una reflex es más que el de mi cámara. En términos absolutos, sí, un objetivo de 200 milímetros es más que el objetivo de tu cámara. Pero no, la imagen que resulta de él no es una ampliación mayor que la del objetivo de tu cámara. Me explico. Tú en tu cámara, pues, cuando miras donde pone esa escala que veis de milímetros, vas a ver que arriba te pone EQIF 35 milímetros. ¿Eso qué significa? Que la equivalencia con una cámara reflex de 35 milímetros es esa, es un 24-840. Pero no quiere decir que la distancia real sea esa. Todo esto es bastante complicado, a ver cómo os lo puedo explicar sin marearos mucho. Para calcular los milímetros de una óptica, es decir, tu óptica, por ejemplo, en concreto, tú cuando tienes la óptica extendida del todo, cuando le pones el zoom al máximo, que vas a ver que sale la rayita de 1200 milímetros, si coges una regla, seguramente desde el tope del objetivo hasta la marca, no sé si tiene la marca la SX50, pero normalmente las cámaras tienen una pequeña marca, no sé si lo vais a poder apreciar, tienen una pequeña marca como esta, que es el plano a la que está el sensor. Pues bien, desde este plano hasta el punto extremo de la cámara tendrás 150 milímetros, por eso tienes una óptica de 150 milímetros. Lo que significa a ver cómo os lo digo para que lo entendáis bien. Entonces, esa distancia, vamos a empezar por otro lado. En 35 milímetros se refiere a 35 milímetros porque la diagonal de un fotograma, la diagonal de un negativo de toda la vida, eran 35 milímetros, ¿vale? Entonces, para generar esa imagen necesitábamos X milímetros. Pues bien, como el sensor de tu cámara es mucho más pequeño, en ese tamaño, una imagen completa, necesitamos mucho menos que en un objetivo convencional. Entonces, la imagen que en un 35 milímetros con un fotograma más grande nos hace falta 840 milímetros de óptica, en tu cámara al ser más pequeñito nos vale con 150 milímetros. Entonces sí, es equivalente a 840 milímetros, pero no significa que tenga 150 milímetros, ¿vale? Para saber los milímetros que tiene tendrías que hacer un cálculo, pero te vuelvo a decir, es solo una equivalencia con 35 milímetros. La distancia real de tu óptica es un 150 milímetros como máximo, ¿vale? Lo que pasa es que es equivalente a 840, pero ya os digo, no, en esto no es muy importante, ¿vale? En ese tipo de cámaras tenéis un zoom y que es muy versátil y ya está, pero no te vuelvas loca, es normal, o sea, es solamente una equivalencia que os dan. La siguiente pregunta es de Miguel Riva. Hola David, ¿me podrías recomendar un objetivo para fotografía macro? Tengo una Nikon D5100. Gracias y felicitaciones por tu página. Pues vamos a ver. Un objetivo para fotografía macro. Hay varios en el mercado, ¿vale? Tenéis muchos. Dependiendo del presupuesto que tengáis, vais a encontrar... Bueno, os voy a dar dos opciones, ¿vale? Dependiendo del presupuesto que tengáis. Tenéis
ópticas con función macro, que son teleobjetivos, es decir, un 70-300 con posibilidad de macro. Estos objetivos no dan una calidad excelente en el macro, pero al 90% de vosotros os va a dar un resultado más que suficiente respecto a lo que estáis buscando. Ahora, si busquéis una óptica macro pura, que tenga más palas de diafragma para que los desenfoques sean más suaves, que tenga más luminosidad, etcétera, etcétera, vais a encontrar un catálogo de objetivos macro que se suelen dividir yo los divido en dos familias, unos cortos y unos largos. ¿Por qué digo unos cortos y unos largos? Porque hay objetivos macro que son de 50, 60 milímetros y luego hay objetivos macros que son de 90 o 100 milímetros. Mucha gente me dice, oye, pero luego todos son 1:1 o todos... Digo, sí, pero dependiendo, si quieres fotografía... Yo, por ejemplo, si quiero fotografiar a Optimus Prime, no tengo problema. O sea, Optimus Prime yo le digo, quieto, no te muevas, y no se va a mover. Yo puedo acercarme todo lo que quiera a Optimus Prime. O sea, yo puedo... Este objetivo no es macro, pero si fuese macro, yo puedo ponerme a esta distancia y fotografiar solo el ojo de Optimus Prime. Pero si por el contrario tengo una mariposa aquí delante, yo no me puedo poner a esta distancia de la mariposa. Simplemente con que ella se vea reflejada en mi óptica o escuche el motor del enfoque, ese tipo de cosas se va a asustar y se va a ir. Entonces, para fotografiar a seres vivos, a lo que son insectos y demás, necesitamos una óptica macro larga. Es decir, un 90 milímetros, un 100 milímetros. Para fotografiar a sujetos inertes, pues eso, producto o cualquier otro tipo de cosa, nos puede valer con una óptica de 50 milímetros, 60 milímetros. Ahora, ¿cuál te recomiendo yo para tu Nikon D5100? Pues ya te digo, hay unos ópticas macro de la marca Tamron que son de 90 milímetros, que están bastante bien, son bastante luminosas, son un 2.8 y bueno, no son malas ópticas. Hay varias, pero ya te digo, las ópticas macro yo las diferencio en las dos familias que te he comentado, no más. Entonces, pues dependiendo de lo que vayas a fotografiar, te recomiendo una u otra, o te recomendaría que te vayas a una de 90-100 milímetros y ya está. Vas a poder fotografiar cosas que no se muevan y poder fotografiar a insectos que se asusten. Vamos a ver, la siguiente pregunta es de Gabriel Andrés. ¿Sony HX200V o Canon SX40? Pues bien, son muy parecidas. Yo personalmente la SX200V, cuando hice la review, cuando me la dejaron, me decepcionó muchísimo porque apenas tiene pasos de diafragma para poder elegir. Te dejaba 2 o 3 pasos, si no recuerdo mal, era muy poco, no sé. No me pareció una muy buena cámara, la verdad. Entonces te recomendaría la SX40. La pega que no tiene posibilidad de disparar fotografías en formato RAW, por lo cual te recomendaría la SX50. Sí, lo sé, es más cara, pero creo que poder fotografiar en formato RAW es muy importante y por eso te recomiendo la SX50, aunque ya te digo, entre la HX200 y la SX40 yo casi me decantaría más por la SX40. No es tanto gadget, no tienes tantas, vamos a decir, chorraditas que la HX200V, pero me parece que es demasiado escueto los controles manuales que tenía la HX200. Al menos esa sensación me dio el día que la probé. La siguiente pregunta es de Roberto Terrados Pérez. Muy buenas, David, estoy mirando de comprarme un objetivo que me sirva para todo terreno y me han hablado mucho del 1585 de Canon, por la calidad, pero como rango de distancia focal tengo mis dudas. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre este objetivo o algún otro. Muchas gracias, David. Pues bien, te digo, realmente el objetivo Canon 1785 es un sustituto de mi 1785, el cual es un objetivo bastante malo, por cierto, y me decepcionó en su día cuando me lo compré, pero el 1585 es bastante más nítido, ¿vale? Sobre todo lo que me gusta es que para ser un objetivo de estas características, que no es un objetivo todoterreno, ¿vale? Yo diría que es un objetivo estándar, por así decirlo. Es un objetivo que te va a valer un poco para todo, pero sin pedir florituras. Aunque el angular no está mal, ¿vale? Un 15 mm está bastante bien, teniendo en cuenta que es para una APS-C. Se te va a quedar equivalente a unos 24 milímetros, si no recuerdo mal. Es un objetivo muy completo por la nitidez que tiene una buena nitidez. No es una óptica muy luminosa, pero bueno, tiene estabilizador de imagen y ya te digo, a mí me parece, dentro de esos rangos, yo me iría a por este 1585, o si no tienes unos 1770 en marca Sigma, si no recuerdo mal, pero el motor de enfoque dejan un poquito más que desear, ¿vale? El motor de enfoque no es tan rápido. Esto recuerda que son ultrasonic los motores de enfoque, y ya te digo que sobre todo me gusta mucho este objetivo, la nitidez que tiene. Ahora, no es barato, ¿vale? Creo que está un poco pasado de precio,
pero ya te digo que han mejorado mucho el 1785 anterior. Menos aberración cromática y sobre todo más nitidez, que es lo que más me gusta. En cuanto a los 18-200, 18-270, no son buenas ópticas, son ópticas versátiles. No son ópticas en las que vas a buscar la calidad. Por ejemplo, como aquí me dices, me han hablado muy bien de este 1585. Sí, es bastante nítido para lo que es una óptica con bastante zoom. Un 18-200 es una óptica con una barbaridad de zoom y es menos nítido, ofrece menos calidad, pero tienes que ver la comodidad, la versatilidad que te va a dar. Es un objetivo que si, oye, si llevar un 1585 te va a impedir hacer una fotografía, vas a salir a la calle a hacer una foto y vas a decir, no puedo, me he perdido esta foto por no llevar el objetivo que a lo mejor tendría un poco menos de calidad, ¿vale? Pero no podía hacer la foto. Oye, pues siempre es mejor poder hacer la foto que no poder hacerla, ¿vale? Luego ya hablaremos de la calidad, pero si no la puedes hacer. Es por lo que te digo, si te resulta más cómodo un 18-200 porque buscas más distancia, pues adelante con ellos, es lo que hay. No vas a tener la calidad que, por ejemplo, en este, la nitidez que tienes en este, pero en este no tienes la distancia del otro. Tienes que sopesar un poco si quieres una óptica muy larga o quieres una óptica de calidad. Si quieres una óptica de calidad, a lo mejor no es este el que te recomendaría, ¿vale? Pero sé que una óptica fija pues puede resultar muy incómoda. Entonces, dentro de las ópticas con algo de zoom, es una buena opción. Ya os digo, me parece un objetivo muy nítido. La siguiente pregunta es de Francisco Guzmán Maldonado. David, ¿pierde calidad en imagen con el estabilizador? Esta es la pregunta que os decía antes cuando estábamos hablando del estabilizador de imagen, de si era un problema que un objetivo no lo tuviera. Pues bien, Francisco, sí, se pierde calidad con un estabilizador. Un estabilizador de imagen es una óptica, ¿vale? Es una óptica móvil, ¿vale? Aparte de que sea móvil, da igual que sea móvil, pero es una óptica más, es un cristal más por el que pasa la luz. Entonces, siempre cuando una imagen pasa por un cristal, siempre se va a perder calidad. Dependiendo de que el cristal esté mejor hecho o esté peor hecho, se perderá más o menos calidad, pero siempre vamos a perder algo. De ahí que vais a ver que a lo mejor, os voy a poner el ejemplo de Canon. Canon tiene una óptica 70-200 de diafragma 2.8 de la serie D, que es una serie profesional, que la óptica 28-70-200 cuesta 1.200 euros. Y la misma óptica con estabilizador de imagen cuesta 2.300 euros aproximadamente. Cuesta el doble. Y tú lo puedes ver y decir, ¡qué barbaridad! No tiene, o sea, no entiendo cómo puede costar una óptica el doble. Como un estabilizador de imagen lo puede encarecer tanto. Pues lo puede encarecer tanto porque el estabilizador de imagen quita calidad. Entonces, en esta gama profesional, para garantizar la calidad y para mantener la misma calidad de imagen, hay que trabajar muchísimo en las lentes y mucho en la lente del estabilizador para que con ello no se pierda calidad. Entonces eso incrementa mucho el precio del objetivo. Ahí os dais cuenta lo que cuesta que no se pierda calidad con un estabilizador de imagen. Es decir, una óptica para que no pierda calidad con un estabilizador cuesta el doble que una óptica sin estabilizar. Ahora, sí, se pierde calidad, claro que se pierde, siempre se pierde calidad porque pasa por una óptica más. Pero en muchas ocasiones, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, lo necesitaremos o no. Ya os he comentado antes que, bueno, yo creo que para vosotros, sabiendo los límites que tenemos en el objetivo, no es imprescindible en muchas ocasiones una óptica estabilizada, sobre todo en distancias cortas, ¿vale? En distancias largas, 200, 300 milímetros, sí que puede ser que os ayude mucho una óptica estabilizada. La siguiente pregunta es de Carlos Martínez. Hola. Me gustaría que me pudieras aconsejar, pues estoy viendo el objetivo Canon 18-135IS y por otro lado me sale el mismo pero con las siglas STM, o sea 18-135IS STM. No sé qué diferencia hay de uno a otro. Dicen que el primero es del año 2009 y el STM por lo visto es del año 2012. Es para el cuerpo de la Canon 650D, espero que me puedas aclarar algo, gracias. Pues bien, Carlos, te comento. Es el mismo objetivo, ¿vale? Es el 18-135IS de toda la vida, del 2009, y te diría que incluso de antes. Del 2009 será el 2, antes yo creo que había otro, ¿vale? Entonces, Canon cuando se presentó la 650D presentó dos objetivos. Este, el 18-135IS STM y un 40mm STM. Estos objetivos tienen un motor de enfoque silencioso. Es la diferencia, ese es el STM. ¿Y por qué Canon ha puesto un motor de enfoque silencioso? ¿Para no espantar a los moscas? Pues no. Ha puesto un motor de enfoque silencioso para que cuando estamos grabando vídeo con la cámara y la cámara enfoque, no se escuche del enfoque. Las cámaras de Canon hasta el momento, hasta que apareció la 650D, no podían enfocar, no podían seguir un sujeto en el vídeo. Es decir, yo ahora mismo estamos grabando este vídeo, pues yo me alejaba y me iba de foco, ¿vale? Entonces, con estos nuevos objetivos, lo que la cámara hace es
enfocar poco a poco sin que el sonido del motor de enfoque se meta en el micrófono de la cámara. Simplemente este objetivo está bien si quieres grabar vídeo y quieres un enfoque continuo en el vídeo. Ahora, el enfoque continuo del vídeo tiene sus limitaciones, ¿vale? No es muy rápido, no... Pero si no vas a grabar vídeo, si no le vas a dar un uso para el vídeo, no merece la pena. Ahora, sí te digo que uno sustituye al otro, no son dos modelos diferentes, es decir, te costará encontrar uno en el mercado. El antiguo es posible que ya no haya mucho stock porque es un objetivo que se vendía bastante, ¿vale? Es un objetivo que además venía en packs y demás. La siguiente pregunta es de José Martínez Almerón. Hola David, esta pregunta no sé si es para ti, pero me gustaría saber si en el mercado hay una tableta que sea bastante específica o que se aproxime a los aficionados de la fotografía, sobre todo en el retoque. Ya sabes, para dejar el ordenador en casa, gracias. Creo que no es para mí y dudo mucho que con una tableta puedas hacer nada de retoque. Por ejemplo, yo en el iPad tengo la aplicación de iPhoto y bueno, pues para jugar un rato y para ajustar una imagen un poco, pues bien, pero no para hacer un retoque. Yo no editaría una fotografía en una tableta, me resulta muy incómodo y la capacidad de proceso que puede tener una tableta me parece nula muy justa para una imagen, bueno, pero no creo que haya ninguna tablet que te permita. Sé que Adobe había trabajado en lanzar... incluso creo que está en la App Store, alguna aplicación de tipo Photoshop desarrollada por Adobe, pero ya te digo, son pues para los típicos ajustes de hago una foto con la tablet, la ajusto un poco y se la mando, o la subo a Facebook o algo de esto. No te sé decir, pero dudo que la haya, ¿no? Me parece que no tiene mucho futuro por el momento, ¿no? La edición de una imagen en una tablet. Necesitamos esto, un ratón, una tableta, un puntero. Con el dedo es muy difícil y es muy poco preciso un dedo en una pantalla capacitiva. La siguiente pregunta es de Juan Anda Juárez. En la anterior preguntas y respuestas mencionaste sobre la conversión de una lente. En el formato APS-C, de que el 35 mm pasaba a 50 mm o algo por el estilo. ¿Me podrías explicar un poco más sobre esta conversión? Gracias. Pues es lo que le comentaba antes a Patricia del tema de las lentes. Una óptica que tiene 50... Cuando decimos que una óptica tiene, por ejemplo, 50 milímetros, es que desde la óptica exterior hasta donde está el negativo o el sensor hay 50 milímetros, ¿vale? Entonces, para conseguir una imagen, o sea, la óptica genera una imagen. Todos hemos cogido una lupa en el suelo y la hemos puesto en el suelo para quemar una hormiga, todos lo hemos hecho. Entonces, si os fijáis, según alejamos del suelo la lupa, vamos a tener una imagen más grande o más pequeña. Como las cámaras digitales tienen un sensor más pequeño, pues nos hace falta menos distancia. Es decir, lo que en un negativo de 35 milímetros antiguo nos hacía falta 50 milímetros, ahora como el sensor es más pequeño, pues nos hace falta menos milímetros, nos hace falta 35 milímetros. Entonces, se podría decir que el 1,6 es la diferencia porcentual que hay de sensor que hay entre el sensor y un negativo de 35 milímetros. Como la diferencia es de como un negativo es 1,6 veces un sensor, pues eso, pues un 35 milímetros por 1,6 veces que es un sensor, pues nos da 350 milímetros. Pero ya os digo, al fin y al cabo esto es la imagen que el objetivo proyecta. Como tiene que proyectar una imagen sobre una superficie menor, porque un sensor es menor que un negativo o que una cámara full frame, ¿vale? Como tiene que proyectar una imagen menor, pues hace falta una distancia menor, ya está. Y ya os digo, es que el problema de todo esto viene porque cuando la fotografía ha evolucionado al digital, hemos mantenido los milímetros. Tenemos en la cabeza quiero un objetivo de 50 milímetros. Pues que dependiendo de qué cámara tengas. A lo mejor quieres un 35 milímetros, pero bueno, ya os digo, es algo complejo, pero no es tan relevante, ¿vale? Siguiente pregunta es de Adolfo Vizoso. Hola David, lo primero, enhorabuena por lo que hace. Yo te quería preguntar por cómo compensar la exposición, puesto que tengo un poco lío. Yo que he leído, lo que he leído es que cuando está oscuro bajo a -1 o -2 y cuando hay algo muy claro le doy +1 o +2. Espero que puedas aclarar mi duda. Pues créeme, me has liado a mí más aún, Adolfo. Vamos a ver. Cuando en la cámara tenemos la barrita esta, la que pone -1, lo que tenemos que hacer es
dar más exposición, más tiempo o más luz, ¿vale? Entonces, si tenemos un 100avo de segundo y lo tenemos en -1, pues, hostias, tenemos que dar un 60avo de segundo, lo tendremos en 0. ¿Que tenemos un 100avo de segundo y lo tenemos en +1? Tenemos mucha luz, pues tendremos que bajarlo, ¿no? Un 200avo de segundo, entonces lo tendremos compensado. ¿Que en lugar de tiempo queremos compensar diafragma? También podemos. ¿Que lo tenemos en -1 y tenemos un 3,5? Ahí va, pues nos hace falta más luz. Pues un 1,8. Perdón, tenemos un 3,5, un 2,8. Bueno, no, realmente no sería un 2,8, sería un 1,8, sí, un 1,8. ¿Que tenemos un +1 y queremos compensar el diafragma? Pues lo cerramos un poquito. ¿Que tenemos un 2,8? Pues subimos a un 4,3, ¿vale? Simplemente eso. Lo que te está dando el -1 o el +1 o el -2 o el +2 es los diafragmas que te estás pasando, que te estás quedando corto. Entonces lo que tienes que hacer es, pues eso, contrarrestarlo. La siguiente pregunta es de Víctor Laralá. Bueno, estas son preguntas de YouTube, ¿vale? He metido también algunas preguntas que me han llegado hoy al correo por YouTube. Compré la Nikon D3200 y quiero saber si con ella puedo hacer mis vídeos musicales. ¿Tendrían buena calidad? Sí, tendrían buena calidad. Muchos de los vídeos que veis, que podéis ver en digitalreforyou.com, están hechos con una Canon 550D, que al fin y al cabo es muy similar, por no decir igual, que una Nikon D3200. Los puedes hacer sin ningún miedo, ¿vale? Te costará un poquito perfeccionar un poco la técnica y averiguar cómo vas a conseguir un poco más de calidad, un poco menos, o un efecto mejor, pero sí, lo puedes hacer perfectamente. La siguiente pregunta es Anónimo11SM. Ya os digo que estas preguntas son de YouTube y tienen usuarios un poco raros. El comentario está hecho sobre un vídeo de la Canon PowerShot SX50 review en español. ¿Qué cámara me recomiendas para empezar un curso de fotografía? Pues bien, teniendo en cuenta que este comentario lo habéis puesto en una review de una cámara que es una Bridge, yo no os diría que una Bridge es lo ideal para empezar un curso de fotografía. Una Bridge puede ser lo ideal para alguien que ya sabe algo de fotografía, pero no se quiere complicar la vida, que quiere una cámara que sea versátil y que no quiere hacer ajustes manuales. Que bueno, que a lo mejor un día le apetece hacerlos, que a lo mejor se va de viaje y quiere hacer una fotografía nocturna y quiere mover el diafragma, pues sí, pero no para un curso de fotografía, ¿vale? Si haces un curso de fotografía vas a tener muchas referencias a una cámara reflex. La persona que te enseñe, la persona que os esté explicando, lo hará con una cámara reflex. Entonces yo te recomiendo una cámara reflex. Sé que a lo mejor por presupuesto se os puede ir un poco de padre, pero tenéis cámaras reflex muy económicas. Podéis iros a una 1100D de Canon, que la tendréis por unos 350 a 400 euros, o incluso una Nikon D3100, que la tendréis en el mismo rango. Yo te recomiendo una cámara reflex, ¿vale? Luego, créeme que aprenderás bastante más que con una cámara bridge. Siguiente pregunta es de Luisma Rock and Road. Hola David, tengo una Nikon D5100 y un flash Nissin DI866 Mark II. Cuando monto el flash en la zapata de la cámara no me deja disparar a velocidad de obturación superiores a un 200avo de segundo, que es justo lo mismo que si uso el flash integrado de la cámara. ¿Esto es debido a la cámara o al flash? ¿Es posible configurar uno de los dos para conseguir velocidades superiores a un 200avo de segundo o me tendría que ir a otros modelos de flash o cámara? He intentado disparar el flash externo con disparadores remotos a velocidades superiores a un 200avo, pero aparece el problema de aparecer solo una franja de luz en el fotograma más estrecha cuanto mayor es la velocidad de obturación. Un saludo y gracias. Pues bien, Luisma, esto no es un problema ni del flash, ni de tu cámara, ni es un problema. Te comento, el obturador de la cámara, es decir, las cámaras tienen el sensor y por delante tienen una cortina. Bueno, dos cortinas, ¿vale? Pero tienen, por así decirlo, una tapa. Entonces, nosotros cuando ajustamos una velocidad de obturación, lo que hace es este cacharro, que no es más que un marco con unas cortinas. Vamos a ponernos, hacemos una fotografía, por ejemplo, en el caso de Luisma, a un 200avo de segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos cortinas, a ver si tengo algo para daros un ejemplo, no tengo por aquí ningún cuadro. Vamos a coger el iPad, para que os hagáis una idea. Pues bien, os voy a buscar básicamente para que lo veáis, para que sea un poco más gráfico. Vamos a ver. Este mismo. Esto no sé de qué es. Bueno, no sé si lo vais a ver bien o no lo vais a ver muy bien. Espero que lo podáis ver bien. Bueno, pues
Bueno, es que la ventana va a ser muy pequeña en YouTube. Pues básicamente un obturador pues tiene dos cortinas, ¿vale? Entonces, estas dos cortinas son las que nos van a controlar el tiempo de obturación. Nosotros cuando elegimos un 200avo de segundo, pues ese 200avo de segundo, lo que hace esta pieza es, de las dos cortinas que tengo, abro una, ¿vale? La abro y a un 200avo de segundo desde que la he abierto, disparo la otra, ¿vale? O sea, mando una y luego mando la otra. ¿Por qué tiene la limitación de un 200avo de segundo? Porque 200avo de segundo es el tiempo que hay desde que la primera se abre hasta que llega abajo. Entonces, 200avo de segundo es la velocidad más rápida que puede hacer la cámara sin que estén las dos cortinas en el obturador. Por eso, cuando haces un disparo a una velocidad superior a un 200avo de segundo, ves una franja, porque en ese momento las dos cortinas están en algún lado de la imagen. Un 200avo es justo el tiempo que están las dos cortinas abiertas. Esto no lo da el flash, lo da la cámara. Una cámara puede llegar hasta un 250avo de segundo, creo recordar, ¿vale? Creo que es el máximo de sincronización del flash, pero no superior. ¿Por qué? Porque en ese caso están las dos cortinas en medio y tienes esa franja que ves. Pero no es un problema, no es tecnología, es hasta ahí. O sea, si la cámara no tuviese obturador, si la cámara fuese de disparo, o sea, si en vez de tener un obturador lo que hiciese es activar el sensor, sí se podría llegar a más velocidad, pero no se puede por eso, porque un 200avo de segundo es el tiempo que pasa justo cuando la primera cortina está abajo y la otra todavía no ha salido, ¿vale? Si fuese más rápido un 200avo, justo cuando esta llega abajo, cuando una llega abajo, la otra ya habría empezado y es cuando te salen franjas, ¿vale? Pero no es un problema de la cámara, ya te digo que en algunos modelos puedes llegar a una velocidad de sincronización más rápida, pero esto se llama la velocidad de sincronización del flash, ¿vale? En las especificaciones de una cámara lo vas a ver como tal. La siguiente pregunta es de Más Miguel Hernández S. Hola David, también tengo una de 5100. Me gustaría que me recomendaras un objetivo que me sirva para retratos y paisajes. Gracias por la atención. Pues bien, yo te diría que son objetivos diferentes. Un objetivo para retratos, lo ideal en un objetivo para retratos es un objetivo que esté rondando los 100 milímetros o un 85 milímetros. En tu caso, para la D5100 tienes una óptica de Nikon, que es el 85 mm f1.8. Con la luminosidad que tiene te va a dar un desenfoque muy agradable en los fondos y la verdad es que vas a conseguir unas buenas fotografías. Teniendo en cuenta que el 85 mm en tu cámara se multiplica por 1,6, que es su factor de conversión, estamos hablando de aproximadamente un 100 mm, así que yo creo que es bastante acertado. Ahora, este objetivo no te va a valer para fotografía de paisaje, es un objetivo muy cerrado. Cuando tomamos un retrato estamos tomando un ángulo muy pequeño de una imagen. Cuando estamos en un paisaje estamos con un ángulo muy abierto. Entonces yo te recomendaría este para fotografía de retrato, incluso un 50 mm 1.4 o el 85 1.4, y para fotografía de paisaje te recomendaría una óptica angular. Tienes ópticas angulares por ejemplo, en Tamron tienes ópticas de un 11-24, si no recuerdo mal, que con el factor de conversión se queda en un 16 milímetros, equivalente a 135 milímetros, y la verdad es que son ópticas con las que se consiguen paisajes muy, muy espectaculares porque son muy angulares, ¿vale? Cogen mucho ángulo y se vas a captar, por ejemplo, en un valle vas a captarlo todo, o sea, casi vas a obtener 180 grados, ¿vale? Pero son ópticas diferentes. El Nikon 85 mm tiene un precio bastante asequible, ¿eh? Aunque es una óptica que es muy luminosa y demás, pero la encuentras por muy buen precio por ahí. Vamos, las tres últimas preguntas. La siguiente es de Roger Corredera. Para esta semana o la próxima voy a comprarme una Canon 650D. No veo claro lo del STM. ¿Qué opinas de lo del enfoque automático? Y otra pregunta. ¿El problemilla de la empuñadura que hubo en alguna tirada está solucionado? Pues data. Para tener alguna referencia, no soy amateur, soy realizador de televisión y actualmente estoy estudiando cine. Bueno, Roger, pues te cuento. Si estás estudiando cine, verás que si esta pregunta se la haces a algún profesor te dará una buena colleja. El enfoque automático no se utiliza en cine, ¿vale? Nunca se utiliza el enfoque automático a nivel profesional, ¿vale? Siempre en cine lo que vas a utilizar son pequeñas marcas en el suelo, pequeñas muescas, y tú vas a elegir los metros. Vas a tener o un operario de foco, un foquista que se va a encargar de ir enfocando la escena,
pero no vas a utilizar un enfoque al uso automático. Yo, por ejemplo, en todos los vídeos que veis en el canal de YouTube de digitalreforyou.com, al que os invito a que os suscribáis, no tiene ningún enfoque automático, entonces siempre tengo que llevar cuidado antes de hacer los vídeos donde enfoco, tengo que tener muy presente cómo me muevo cuando estoy haciendo el vídeo. Sé que no me puedo echar hacia adelante 50 centímetros porque me voy a salir de foco. Entonces, si estás estudiando cine, con el tiempo vas a ver de que no vas a buscar una cámara que tenga un autofoco, porque además no lo vas a controlar siempre al 100%, es decir, puede cometer un error. Te puede sacar una imagen un poco de foco, o sea, a lo mejor te está enfocando bien el sujeto, pero a lo mejor el sujeto se mueve un poquito a la derecha, deja ese punto de enfoque vacío y la cámara dice, uy, se ha movido, voy a cambiar, y no, está en el mismo plano, pero no está dentro de ese punto de enfoque y puede variar. No es primordial, o sea, yo no te diría, no, tiene que ser esto. A mí me resultaría útil a veces, ¿vale? Pero porque a mí no me ayuda aquí nadie, yo no tengo nadie controlando una cámara, no tengo nadie mirando. Después de un vídeo de a lo mejor 1 hora, veo el resultado y no puedo decir, imaginaros ahora, ¿no? Terminando este vídeo que digo, ha salido mal el vídeo, tengo que repetir este vídeo. No sé si podría, menos ahora que es la 1:30 de la mañana. Creo que había otra pregunta. Lo de la empuñadura, sí, está solucionado, ¿vale? Las cámaras que tenían el fallo, si no recuerdo mal, eran las fabricadas durante la 2ª y la 3ª semana de mayo, ¿vale? Queda muy atrás y ya no hay unidades. Y el problema es que con el sudor se ponían un poco blancas. No afectaba nada a la cámara, pero bueno, ya te digo que ya están muy pasadas, ¿vale? Está muy localizado, ¿vale? Vas a encontrar en digitalreforyou.com, si buscas 650D, vas a ver en el historial que tienes una entrada en la que te indico los números de series que tienen ese problema, pero que ya te digo, no tienes más que apuntártelo y cuando vayas a comprártelo a la tienda, pedirle por favor si te dejan ver el número de serie. Siguiente pregunta es de Kevin Chávez. Vamos a ver, Kevin. David, para fotografiar en interiores de casas, etcétera, por razones de poca iluminación tengo que usar velocidades lentas, un 40avo, que ya hace que salgan medio movidas, con un 18-55 y una Canon 500D. ¿Hay una solución para con este lente? Tal vez se solucione con un 50-1.8. Pues mira, te comento, con un 50-1.8 es lo que comentaba antes con las fotografías de paisaje. Al fin y al cabo, tú cuando haces fotografías en el interior de una casa, por ejemplo para una inmobiliaria, necesitas una óptica angular. Estás fotografiando un paisaje, es una casa, pero necesitas que se vea mucho, que abarque mucho. Entonces un 50 mm no es la solución, sin duda. Tienes ópticas de 28 milímetros que también son muy luminosas, con un 1.8, si no recuerdo mal. Esto sí será un poco más de solución, pero hasta un punto. Yo te diría que la solución pasa más por subir el ISO que por una óptica que sea más angular, ¿vale? También tienes la solución que me han preguntado antes, de utilizar un flash, ¿vale? Rebotas un flash en el techo y consigues una iluminación bastante buena. Pero yo te diría que antes de todo esto, probar a subir mucho el ISO, ¿vale? Una óptica para estas condiciones, es decir, vas a variar 2 diafragmas. Ten en cuenta que si pasas de la óptica que tienes, que es un 3.5 a un 1.8, estás bajando 2 diafragmas. Pruébalo. Prueba así una fotografía. Si una fotografía se te queda en el -2, pues justo, oye, con 2 diafragmas lo vas a solucionar. Pero yo te recomendaría más una óptica angular, ¿vale? Un 28 mm 1.8, por ejemplo. Ten en cuenta que en tu cámara esto se va a multiplicar por 1,6. Un 50 mm se convierte en un 85, casi. No te vale para hacer fotografía en interiores, a no ser que sean retratos en interior. ¿De acuerdo? Y por último, la última pregunta, que es de Vanessa Jiménez Gómez. Hola, tengo una duda existencial. No me decido entre la Canon EOS 7D y la 6D. Lo que me hace dudar es que en cuanto a velocidades, la 7D supera a la 6D en todo. Y esto me gusta de la 7D, pero claro, la 6D es full frame, es formato completo. Yo necesito una cámara que dé poco ruido por el tipo de fotografía que me están empezando a pedir. Y aunque la 7D me han comentado que lo aguanta bastante bien, no sé si es la adecuada para poder soportar ISO alto con una velocidad de un 200avo de segundo aproximadamente y diafragmas abiertos. ¿Qué es lo que pongo en desfiles con poca iluminación y sin flash? Como la 6D acaba de salir, no sé muy bien qué hacer. Pues bueno, Vanessa, vamos a ver. La 7D es una cámara que es muy rápida, ¿vale? Es una cámara de sensor pequeño, es una APS-C. ¿Esto qué hace? Que el espejo sea más pequeño y esto nos permite a la cámara disparar más fotografías por segundo. La 7D es una cámara muy útil, por ejemplo, para fotografía deportiva. Nos da muchos frames por segundo, más que la 6D. Por esto te diría que, oye, es una 7D, si vas a hacer fotografías de un partido de baloncesto, de un partido de fútbol, es posible. Ahora, en cuanto al ISO que me comentas,
sin duda que la 6D tiene un ISO mayor. Te va a dar un mejor resultado en el ISO y creo en definitiva que te va a dar un mejor rendimiento la 6D para esto que la 7D. Ten en cuenta que la 6D no es que sea lenta, o sea, te va a permitir hacer 3-4 fotografías por segundo. No te estoy diciendo que sea una. No me indica si es desfile de moda, pero yo creo que con 3 o 4 fotogramas por segundo tendrás suficiente. Y te recuerdo que puedes llegar hasta un 100.000 de ISO, si no recuerdo mal, en el alto, y calibrado hasta un 25.600 ISO. Por lo tanto, yo te recomendaría la 6D. Además es full frame y creo que en el futuro agradecerás tener una cámara full frame. Pues bien, espero que todas las respuestas os hayan sido de ayuda. Gracias a todos por mandar vuestras preguntas. Este vídeo no duraría lo que ha durado este vídeo si no fuera por vosotros. Gracias por formar parte, por hacer preguntas. Espero que os haya sacado de muchas dudas. A los que no habéis preguntado, son dudas que seguramente también os surjan o os hayan surgido alguna vez. Ahora me gustaría deciros que sois totalmente libres de compartir este vídeo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, os ha gustado el canal de digitalredforyou.com, cualquier cosa, en digitalredforyou.com podéis poner comentarios debajo de las entradas. En Facebook no os quiero decir que lo podéis comentar lo que queráis, ¿vale? Igual que habéis hecho estas preguntas, también podéis comentar cualquier cosa. Podéis pinchar en me gusta en YouTube, podéis suscribiros en YouTube, seguirnos en Facebook, en Twitter, en 20.000 historias, ¿vale? Os quiero dar las gracias sobre todo por compartir este contenido. Pues bien, esto ha sido el segundo preguntas y respuestas. Espero que dentro de poco haya un tercero y espero vuestras preguntas para el tercer preguntas y respuestas. Esto ha sido todo para digitalredforyou.com. Soy David López. Hasta la vista. ¡Ey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalredforyou.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación para todos los usuarios de digitalredforyou.com y si ganáis, al final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalredforyou.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter, o que suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalredforyou.com. Nos vemos. Hasta la vista.